Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Lindo volver a compartir en familia, de adorar al Señor. Gracias a los que estuvieron orando por nuestro tiempo allá en Buenos Aires. Ha sido un lindo tiempo, pero es mucho más lindo volver y estar en familia. Les invito a abrir sus Biblias, Colosenses, capítulo 3. Vamos a continuar estudiando la carta de Colosenses. Habíamos terminado en el versículo 17. El versículo 18 y 19 lo vamos a saltear, vamos a continuar por el 20. No, es un chiste, no lo vamos a saltear. Un tema, se la creyeron, algunos siguieron de largo, pero no. Quizá podemos tocar el versículo 18 y saltear al 20, así los maridos nos vamos contentos a casa. Hoy vamos a tocar un tema sin duda difícil. La sociedad hoy se nos vendría encima, sin duda, pero es la palabra de Dios. No renegamos de lo que la palabra de Dios nos enseña, al contrario, nosotros nos sometemos y nos sometemos con gozo porque sabemos que es el diseño de Dios, lo que Dios diseñó para la familia, para este mundo. Así que vamos a leer del versículo 18 al versículo 21 y vamos a orar. Dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, qué seguridad, qué confianza nos da el hecho de que podamos abrir tu palabra y enseñarla sin temor a lo que el hombre piense. Nos debemos a ti, Señor, tú eres nuestra autoridad máxima, tu palabra es nuestra autoridad. Y si debemos estar mal con el mundo y para eso estar bien contigo, Señor, estamos dispuestos a hacerlo. Pero también reconocemos, Señor, y nos acercamos a tu palabra con esta convicción de que tú no has diseñado nada que sea malo para nosotros. Todo lo que tú has diseñado, Señor, trae gloria a tu nombre, pero también, Señor, es para nuestro bien. Y con esto en mente nos acercamos a este texto tan hermoso, Señor, pero a la vez tan discutido, tan resistido, tan atacado, criticado, Señor, por este mundo. Ayúdanos a ver esta perspectiva bíblica de lo que es el diseño de la familia y sobre todo nuestras responsabilidades, nuestros roles, Señor. Y que no sea, Señor, solamente para añadir conocimiento, añadir argumentos, sino para vernos reflejados ante el espejo de tu palabra y ver en nuestros corazones, Señor, lo que debemos cambiar, aquello que estemos practicando, pensando, haciendo, Señor, que no se ajuste a lo que tu palabra enseña. Santifícanos, Señor, con tu palabra, lo necesitamos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué importancia tiene la familia? ¿Qué importancia tiene para vos la familia? ¿Qué importancia tiene para la sociedad la familia? Pero obviamente la pregunta más importante es ¿qué importancia tiene para Dios la familia? Sin duda alguna el vínculo familiar es el más importante en el aspecto humano, obviamente, para en el diseño de Dios, según lo que Dios diseñó. Hay diferentes tipos de vínculos laborales, de los cuales después Pablo va a hablar. Está el vínculo que uno tiene también hacia personas en su sociedad, en su barrio, en su país. Diferentes tipos de vínculos, amistades, etc. Pero sin duda alguna Dios diseñó la familia de una manera especial para llevar adelante su propósito en esta tierra. Dios instituyó el matrimonio como un vínculo inigual
inigualable, perdón. Ese vínculo que comienza y se sostiene por medio de una relación de pacto. Este vínculo, esta relación, vemos en Efesios capítulo 5 que tiene uno de los propósitos es reflejar, mostrar, ilustrar el Evangelio de Cristo. La manera en que, y acá comenzamos, en la manera en que el marido lidera, es cabeza de la mujer y la mujer se somete como Cristo a la iglesia. Pero además de este vínculo principal, que es el matrimonio, Dios también a la familia, estamos hablando del núcleo familiar más cercano, no vamos a hablar de tíos, primos, etc. Dios también les dio hijos, padre, madre, hijos, es el plan de Dios para la familia. Dios le dijo a Adán y a Eva que, Adán principalmente en realidad le dijo que debían multiplicarse, fructificar, debían llenar la tierra, y eso no lo iban a hacer como sembrando por ahí, dejando hijos por todos lados, sino por medio de la crianza. Ellos tenían un rol, los padres tienen el rol de instruir a sus hijos, de criarlos, de formarlos, de amarlos, proveerles. Ese es el diseño de Dios para la familia, ese es el grado de importancia. Esto nos muestra lo importante que es para Dios la familia. Y si hay algo que es importante para Dios y que sin duda debe ser importante para nosotros, se transforma en algo importante para el enemigo, porque es donde más debe atacar. Vemos que por causa de los ataques constantes a lo largo de siglos, no en esta época nada más, el matrimonio hoy es algo que es casi como un bicho raro en la sociedad. Los matrimonios que se sostienen en el tiempo aún más. El otro día hablábamos con un matrimonio amigo o creo que era familia, bueno, un matrimonio, y pensábamos justamente cuando nosotros éramos niños, allá por aquella época cuando íbamos al colegio, los niños que tenían padres separados eran como la excepción, no eran tantos. Iban a aumento, seguramente iban a aumento, pero no eran tantos. Hoy esa no es la excepción, sino que es la regla. Es la regla. Un niño que tenga a sus padres casados, padre y madre, por mucho tiempo y disfrutando de ese vínculo familiar es algo raro realmente. El enemigo ha introducido falsas ideas, pero también es el pecado el que causa esta distorsión en la familia. Infidelidad, enemistades, egoísmo. El egoísmo hoy es algo tremendo en las relaciones. Ya si tu compañía no me ayuda a cumplir mi propósito de vida, entonces ya no me servís, ya no soy funcional. Esto es lo que hace que el vínculo familiar se distorsione. Hay una gran distorsión en el mundo hoy sobre lo que es realmente la familia. La familia está bajo ataque, lo creemos. Sin embargo, muchas veces, como iglesia, sin querer, compramos la mentira del enemigo. Adoptamos conceptos que vienen quizá en forma o en paquete cristianizado, pero que son mentiras del enemigo. Filosofías, hablando en términos de lo que Pablo está diciendo, filosofías que son humanas, que no provienen de Dios, que no se someten a Cristo. Por eso vamos a ver que los creyentes debemos reconocer el modelo de Dios para la familia y debemos someternos al gobierno de Dios, al diseño de Dios. Así que esta va a ser la idea central del texto, o del mensaje, mejor dicho. Nuestras relaciones familiares deben ser afectadas por el gobierno de Cristo.
Nuestras relaciones familiares deben ser afectadas por el gobierno de Cristo. Y vamos a ver dos vínculos familiares que son afectados por el gobierno de Cristo y está a la vista. El primer vínculo es el matrimonio y el segundo vínculo es el vínculo filial, padres e hijos. Así que comenzamos en versículo 18 con el vínculo matrimonial y cómo es afectado por el señorío de Cristo. Cuando hablamos de que esté bajo el gobierno de Cristo, obviamente, si ustedes ven ahí el texto, no está la palabra gobierno, no hay una orden a someter el matrimonio bajo el gobierno de Cristo. Sin embargo, es algo que permea el texto. Si ustedes se fijan ahí, en versículo 18, habla de que las mujeres deben someterse a sus maridos como conviene al Señor. Ya vamos a ver lo que quiere decir eso, pero básicamente es lo que es consecuente con su vínculo con el Señor. Están unidos al Señor, por lo tanto es consecuente que se sometan a sus maridos. Más adelante dice de los hijos, en el versículo 20, que deben obedecer a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y de vuelta, veremos bien qué quiere decir eso, pero otra vez tiene relación con la unión que el creyente tiene con Cristo. Entonces, pensando en el diseño de Dios, Dios diseñó la familia, el mundo distorsiona el significado, el propósito de la familia, pero como creyentes, cuando nosotros cumplimos con los roles, nos estamos sometiendo al gobierno de Cristo. Si recuerdan, Pablo viene hablando de cómo los creyentes ahora tenemos nueva vida en Cristo, de que por lo tanto nosotros no debemos buscar en filosofías, en lo que este mundo ofrece, en técnicas, en propuestas de este mundo para la santificación, métodos, sino que debemos luchar contra el pecado, deshacernos, despojarnos de todo lo que pertenece al viejo hombre y añadir, vestirnos del nuevo hombre. Pablo nos habla ahí en capítulo 3 de vestirnos con actitudes, con conductas que reflejen a Cristo, y también de someternos al gobierno de Cristo, en el sentido de que la palabra de Cristo more entre nosotros, de que la paz de Dios reine, que sea lo que haga que nosotros tomemos decisiones que contribuyan a la paz, y que todo lo que nosotros hagamos, ya sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos está gobernado por el deseo de agradar a Dios. De la misma manera, ahora se va a enfocar en cómo esto se aplica a la familia, porque dijimos que en versículo 17 habla de que todo lo que nosotros hacemos, y no solamente en la iglesia, sino también en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos, en nuestro barrio, en todo ámbito, debe gobernar el deseo de agradar al Señor. Y esto impacta también en el vínculo familiar. Anteriormente Pablo habla en los versículos, sobre todo del 13 en adelante, o del versículo 12 al versículo 17, del ámbito eclesiástico, o sea, cómo como iglesia debemos conducirnos, qué es lo que debe ocurrir, cómo debemos hablar, conducirnos en la iglesia. Ahora va a hablar del ámbito familiar y más adelante va a hablar del ámbito laboral. Y si se fijan ustedes ahí, es fácil de bosquejar esta parte porque directamente está hablando de 6 tipos de personas: casadas, maridos, hijos, padres, siervos, amos. Y acá vemos la sabiduría de Dios, porque este es el diseño de Dios. Y si se fijan bien ustedes, cuando vemos cada versículo que habla de cada clase de persona, vemos que hay un mandato específico. A los maridos no se le manda a sujetar a sus esposas, a los maridos no se les manda a obedecer a sus hijos,
A los hijos no se le manda a sujetar a sus madres. Dios planeó de manera precisa, diseñó de manera precisa el matrimonio, y las instrucciones que vemos aquí también son precisas. Y en especial por causa de la caída es que a las esposas les cuesta sujetarse a sus maridos, a los maridos les cuesta amar a sus esposas, a los hijos les cuesta obedecer a sus padres, y a los padres les cuesta no exasperar a sus hijos. Así que esto es la sabiduría de Dios para nosotros. Responde a la perfección, al diseño divino. Y solamente una pregunta más: ¿por qué está lista aquí? ¿Por qué va a hablar ahora de la familia? Bueno, hemos dicho, ¿no?, cómo el deseo de agradar a Dios, cómo esta nueva vida en Cristo ahora se debe traducir en nuestra forma de conducirnos en la familia. Pero también en aquella época, y ocurre lo mismo hoy, pero quizá más en aquella época, todas estas filosofías que no eran solamente un ejercicio intelectual que quedaba ahí. En muchos casos, y en realidad en todos los casos, la filosofía tenía un resultado en la forma de vida de la persona. Quizá de manera involuntaria. Lo que una persona pensaba, su cosmovisión, afectaba su manera de vida. Por eso aquellos que no creían en la resurrección, dice Pablo, que decían, ¿qué cosa? Comamos y bebamos, total, mañana moriremos. Pero algunas filosofías no promovían esta forma de vida, sino que promovían una forma de vida ordenada. Una ética ordenada. De hecho, tenían hasta listas para la forma en que las personas debían conducirse en la familia. O sea, no era todo un lío, ¿no? En algunos casos sí, pero en otros casos había una ética, había una forma de vivir. El punto es que esta forma de vivir es imposible sin la nueva vida, sin la vida de Cristo en el creyente. Esta forma de vida que agrada al Señor no es posible sin una nueva vida en Cristo. En el pasaje paralelo en Efesios dice que esto está subordinado al someterse al Espíritu Santo, al ser llenos, a ser influenciados por el Espíritu Santo. Así que veamos en primer lugar en el vínculo del matrimonio. El vínculo del matrimonio. En primer lugar, las esposas. O dentro de este vínculo matrimonial habla primero de las esposas. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El término ahí, estad sujetas, habla de someter, subordinar, sujetarse a alguien. Y obviamente implica la presencia de una autoridad, implica someterse a una autoridad. Entonces, la primera manera de someterse al gobierno de Dios en la familia es, para la esposa, someterse a sus maridos. Este concepto hoy no es muy bienvenido, ¿no? No es cultural, es contracultural. Si querés hacer una prueba de esto, podemos charlar con la gente en la semana y decirle a aquellos que están casados, tu esposa debe someterse a vos, marido, o marido, vos debes someterte a tu esposo. Y podés ver qué es lo que va a pasar. Podés ver qué tipo de respuesta vas a obtener. La sumisión no es un concepto popular hoy. Es un concepto retrógrado, del pasado. Atrás a 1000 años, como dicen hoy. Pero esto es por un mal entendimiento de lo que la sumisión es en realidad. Y sin duda de lo que es el hombre. El pecado ha distorsionado este concepto
de una manera tremenda. Este término se suele malinterpretar como algo negativo, como algo que degrada la dignidad humana. Sin embargo, esta no es la idea detrás del concepto, no hay nada de eso. Dice Lucas 2:51 que Jesús volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Ese término sujeto es el mismo, es el mismo verbo. Entonces Jesús se sometió a sus padres, lo cual obviamente no implica que Jesús haya sido menos que sus padres. Él es el Rey de Gloria, Dios encarnado. Sin embargo, Él se sujetó a sus padres, el diseño divino. Dice Romanos capítulo 13 que como ciudadanos nosotros debemos someternos, sujetarnos a las autoridades. Y Pablo lo deja bien claro, que las autoridades son establecidas por Dios. Son establecidas por Dios. Sin embargo, más adelante, en versículo 4 del capítulo 13, y 3 veces en realidad en los siguientes versículos, Pablo remarca que esa autoridad se le dio esa autoridad dada por Dios tiene un propósito, y es que ellos nos sirvan. Entonces no está hablando ahí que las autoridades que Dios nos ha dado son en realidad superiores a nosotros, tienen más importancia para Dios que nosotros, son más valiosos que nosotros, sino que tienen un propósito, el servicio. Fueron instituidas por Dios para servirnos. Así que aún nuestra sumisión a las autoridades nacionales, si se quiere, no tienen una connotación negativa, sino positiva. Tienen un rol, esa es la palabra clave aquí, el rol. Vemos en Génesis capítulo 1 este diseño divino. Dice en versículo 27 que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos, varón y hembra, son creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, somos iguales en valor, en dignidad, pero somos distintos en funciones, tenemos diferentes roles. El relato de Génesis se expande, estamos hablando de la creación antes de la caída. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidase y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ayuda idónea. El hombre tenía un rol que cumplir, una tarea que cumplir. Y cuando Dios veía cada cosa que había creado, dijo, es bueno, es bueno, es bueno. Sin embargo, cuando ve al hombre solo en esa función, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué le hizo? Una ayuda idónea. El relato de la creación continúa, no podemos detenernos tanto en esto, pero es importante entender que el hecho de que la mujer haya sido creada como ayuda idónea establece el fundamento. Es el diseño de Dios. Dice 1 Corintios 11, 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Cuál es la conclusión? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Autoridad. Sin embargo, conocemos la historia. Eva come el fruto, Adán come el fruto. Y el versículo 8 del capítulo 3 dice, y oyeron, ambos, Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre dijo a su mujer, o sea, los dos,
y el hombre no dijo, dice, y el hombre y su mujer, los dos, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Culpabilidad, eran culpables. Pero ¿a quién llama Dios? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba al huerto al aire del día. Continúa el relato. En versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Vemos en Romanos capítulo 5 que dice muy claramente que por cuanto el pecado entró por un hombre. Y ahí Pablo establece la comparación que hay entre el primer Adán, no la primera Eva, el primer Adán y el postrer Adán. Así que el diseño de Dios, de liderazgo, del hombre como cabeza, no es consecuencia de la caída, es previo a la caída, es el diseño de Dios en su creación. Sin embargo, claro que hay consecuencias. La consecuencia, sobre todo para la mujer, específicamente aquí, lo vemos en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta idea de que tu deseo será para tu marido quiere decir que la mujer va a tener el deseo de conquistar, de emanciparse de la autoridad del hombre y sobreponerse y ser la autoridad. Y otra vez no está hablando del comienzo de la sumisión, sino del comienzo de la distorsión en su función. El comienzo del rechazo a la sumisión. Ese es el punto, esa es la consecuencia del pecado, el rechazo de la sumisión, no la sumisión. Pero vemos que el Señor viene a este mundo, en la cruz restaura, o mejor dicho, trae salvación y hay restauración. Y algunos piensan que esta restauración implica que, como dice en Gálatas 3, que ya no hay varón ni mujer. Ya lo vimos cuando estudiamos ese texto. Algunos piensan que eso implica que ya las distinciones entre hombre y mujer están borradas, que ya no hay ninguna diferencia. Sin embargo, no es lo que el texto enseña y el texto no está hablando de roles. Y esto está claro porque justamente Colosenses, que se escribe unos años más adelante, y varios textos nos hablan de que hay roles bien definidos todavía. Pablo dice en 1 Timoteo 2 que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahora Pablo explica por qué no lo permite. Ahora, si fuese algo cultural, como algunos proponen, porque en Éfeso y en Corinto las mujeres tenían un rol predominante en expandir la falsa doctrina, entonces Pablo tenía que acallar esas voces femeninas. Si fuese por eso, Pablo diría tranquilamente, acá en 1 Timoteo diría, por causa de las mujeres que están enseñando, pero no es lo que dice porque Adán fue formado primero. Ese es el fundamento, porque Adán fue formado primero, después Eva, y luego añade la causa de la caída, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, pero el fundamento es es el diseño de Dios. La primera manera de someterse al diseño de Dios en la familia es que la mujer se someta. Ese verbo someter dijimos que tenía que ver con sujeción. Perdón, al revés, el verbo sujetar tiene que ver con sumisión. No es una obediencia como la de un esclavo para con su amo, como vamos a ver después. Es sumisión, significa una renuncia voluntaria de nuestros derechos individuales, es
someterse voluntaria y gozosamente ante el liderazgo, ahí está la palabra, el liderazgo del marido. Así que someterse es actuar en consecuencia con los roles que Dios definió, que Dios diseñó. Es someterse a lo que Dios estableció. Ahora, ¿a quién va dirigido el mandato? Bueno, a las casadas, a las esposas. No hay una categoría especial de esposas que deba someterse, no solamente las espirituales, no solamente las menos espirituales, no solamente aquellas que quieran sobresalir deben someterse, o no solamente aquellas que quieran estar resguardadas, seguras, deben someterse. No solo la esposa del pastor, no solamente la esposa de los diáconos o la esposa de un diácono. Toda esposa debe someterse, porque es el diseño de Dios, es lo que Dios determinó. Ahora, otra observación es que ya va a tratar con los esposos, pero este mandato no va dirigido a los esposos. No dice, esposos, asegúrense de que su esposa se someta. O sometan, peor, sometan a sus esposas. No es lo que Dios dice. Dios dice que las mujeres, las casadas, deben estar sujetas a su marido. Ahora, ¿qué clase de marido? De vuelta, no hay una clase específica. No dice sométanse a sus maridos, pero a aquellos que sean espirituales. O sométanse a sus maridos cuando se conduzcan de una manera correcta. Ya vamos a ver alguna excepción de cuando la mujer no debe someterse, pero es a sus maridos. Así que, mujer casada, que tu marido no cumpla bien con su rol, estamos hablando del diseño de Dios, que tu marido no cumpla bien con su rol de liderazgo no te da el derecho o el permiso para no someterte. Pero mi marido es un poco inmaduro todavía, debes someterte a él. Pero yo me convertí primero y él es un recién convertido y todavía no sabe mucho de la Biblia. Bueno, en ese caso, debes someterte igual. Pero mi marido no es muy bueno tomando decisiones. Bueno, debes someterte igual. Incluso si tu marido es incrédulo. De hecho, el apóstol Pedro nos dice que cuando una mujer piadosa se somete a su marido incrédulo, puede ser eso un instrumento de Dios para atraer al hombre incrédulo a la fe. Obviamente el límite está en que esa obediencia, o esa sumisión nunca puede poner en juego la sumisión al Señor. No te puedes someter en algo que haga que no te sometas al Señor. De hecho, justamente Pablo dice aquí que es lo que conviene en el Señor, es decir, lo que es apropiado en el Señor. Esa palabra convenir ahí no tiene tanto la idea de provecho, de algo que es conveniente para nosotros, sino algo que es consecuente, que es consistente en el Señor, en nuestra unión con Cristo. Es decir, estás unida a Cristo, lo que es consecuente es que te sometas a tu marido. Y el texto de Efesios capítulo 5, versículo 22 dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, es decir, se sujetan al Señor y de la misma manera deben sujetarse a sus maridos. Así que ahí como al Señor no solamente nos da esa comparación, sino que también marca el límite de la sujeción, lo que dijimos antes. Si es algo que te lleva a pecar, no debes someterte. Vimos que someterse es reconocer el diseño de Dios para el matrimonio, específicamente para la mujer,
Y vamos a ver brevemente qué es no someterse. Luego vamos a ir por los maridos. Porque a veces tenemos conceptos distorsionados de lo que es someterse. Someterse no es seguir en silencio, no es decir, bueno, como mi marido es la autoridad, yo, Musarela, no digo nada. No opino porque él es la autoridad. El tipo de liderazgo, que ya lo vamos a ver, el tipo de liderazgo que Dios diseñó no tiene que ver con autoritarismo. No tiene que ver con un monarca ahí que reina en soledad, que da sus directrices desde el trono inaccesible, sino es de un líder que guía con amor, que provee y que para tomar sus decisiones considera la opinión, el consejo de su esposa. En última instancia, obviamente, sí, es quien toma la decisión, pero se nutre, es un ida y vuelta, un intercambio, pero la decisión la toma el hombre. Someterse no implica que no puedas confrontar el pecado de tu esposo. No implica que vos no le podés decir cuando él está haciendo algo que está mal, cuando te está tratando de una manera que no corresponde. Someterse tampoco es decir, está bien, lo voy a hacer, o está bien esta decisión, pero después andar repartiendo por todos lados tu disconformidad con esa decisión. Esa es una aparente sumisión, pero no es sumisión. Porque está bien, tomaste la decisión, listo, buenísimo, pero yo me voy a encargar de que todos sepan de que esa decisión fue incorrecta. Tampoco es recordar todo el tiempo que las decisiones tomadas fueron incorrectas. Está bien, yo te voy a seguir en esto, pero acordate que la última vez que tomaste la decisión en cuanto a esto, le pifiaste. Someterse tampoco es hacerlo solamente cuando el marido hace algo que yo quiero. Someterse tampoco implica que tu marido toma una decisión, me someto, pero voy a empezar a trabajar despacito para que cambie de opinión. Sí con consejo, pero no con manipulación. Ahí está la palabra, manipulación. Bueno, está bien, hacelo, pero acordate que si lo haces, yo no voy a llevar a los chicos a natación. Vos hacelo si querés, ¿está bien? Bueno, esa es una forma un poco exagerada, un poco explícita de manipulación, pero hay otras formas diferentes. Vos no me amás, vos haces esto porque no me amás, porque no estás siguiendo lo que yo te digo. Bueno, todas esas formas de manipulación. Esposas deben someterse gozosamente, voluntariamente a sus maridos. Maridos, debemos amar a nuestras esposas. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Este es el tipo de amor sacrificial, y otra vez no tiene que ver ahora con, bueno, ahora te voy a comprar un ramo de flores porque te tengo que demostrar que te amo. No es esa clase de amor. Pablo no está hablando de cosas superficiales, de cómo ganar a tu esposa con una caja de bombones, cómo hablarle de una manera dulce, aunque todas esas cosas, no sé a cuánta le gustan las flores, pero muchas de esas cosas tienen su lugar, pero no podemos reducir el mandato de amar a esas cosas, es mucho más profundo. De hecho, tiene que ver justamente con el diseño de Dios, con el diseño de Dios. Obviamente, la esposa también debe amar a su marido, pero el amor del marido tiene otras implicaciones que justamente tienen que ver con el diseño de Dios. Como hemos visto, el marido es cabeza de la mujer y es cabeza de hogar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el texto paralelo en Efesios capítulo 5 nos expande un poco más el panorama. En versículo 23 dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, Cristo, es su Salvador. Obviamente nosotros no somos los salvadores de nuestras esposas, pero sí está hablando ahí de provisión,
Cristo proveyó para su esposa lo más grande, aquello que nadie podía proveer, la salvación. Así que como cabeza, Dios, Cristo, provee para la esposa. En versículo 25 habla de que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así que el diseño de Dios de liderazgo o de cabeza implica justamente liderazgo y amor sacrificial. Fíjense cómo amó Cristo a la iglesia, que se entregó por ella, fue a la cruz por ella. En Filipenses 2 vemos qué implica esta renuncia, qué implica este sacrificio. Se sometió, se sujetó a la autoridad del Padre, fue a esa cruz por su iglesia. Los maridos deben amar de esa manera. Fíjense que otra vez la comparación con el amor no tiene que ver con cosas lindas que Jesús nos dijo, con los 15 mejores poemas de Jesús para su iglesia, sino en que Él se entregó a sí mismo. Así que el amor del esposo por la esposa no tiene que ver de vuelta con decir cosas lindas, aunque es importante. Pero si vos le decís cosas lindas a tu esposa, pero después no estás dispuesto a dar un paso más por ella, no la estás amando, no la estoy amando. Es una entrega sacrificial que tiene el propósito de santificar. Esto es lo más grande que el marido puede hacer por su mujer, es la provisión más grande, es el cuidado más grande. Justamente cuidado es otra cualidad de este amor. Es decir, nosotros vemos la forma en que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, cuidándola. Versículo 28 dice que así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sustento, cuidado, provisión. Y acá aclaramos que no estamos hablando solo de sustento económico, que también es importante, y cuidado en este sentido, o sea, de cuidar a nuestras esposas en el sentido de proveer económicamente, sino todo tipo de provisión, todo tipo de cuidado. Debemos, como hombres, proveer para nuestras esposas, para nuestros hijos. Debemos cuidar no solamente que tengan un plato de comida, sino también que sus corazones sean pastoreados. Saber qué les pasa, saber qué actitudes en ellas quizás no son correctas y no ir y decirle, bueno, pastorearlas, cuidarlas. De hecho, más adelante dice que debemos amarlas y no debemos ser ásperos con ellas. El término ahí, ser áspero, literalmente sería, no hagan que se amarguen. No hagan que se amarguen. La Reina Valera acá creo que interpreta que la forma de hacer que se amarguen es justamente ser áspero. Bueno, probablemente sea la mayor forma, porque el hecho de ser áspero con nuestras esposas está haciendo que el rol de liderazgo sea distorsionado. Porque ¿cómo debe ser cabeza el marido? Amando. Pero cuando el pecado entró al seno familiar, ¿qué dijimos que buscaba hacer la esposa? Emanciparse. La mujer buscaba emanciparse, sobreponerse al liderazgo del marido. ¿Y qué es lo que busca hacer el marido? Enseñorearse de la mujer, tener un gobierno autoritario. De hecho, Wayne Grudem dice que este término habla de dominar. Él se enseñoreará de ti, es decir, Él te dominará. Eso es lo que vemos que pasa a lo largo de la historia. Hombres que someten a las mujeres. Eso es no el diseño de Dios, sino es la consecuencia del pecado, ahora sí. Sí, la sujeción es el modelo de Dios, el liderazgo es el modelo de Dios, pero no este tipo de liderazgo, entre comillas.
Así que cuando en vez de liderar a tu esposa con amor, te pones el traje de sargento, me pongo el traje de sargento y solo doy órdenes, estoy siendo áspero, estoy haciendo que mi esposa se amargue. No la estoy cuidando, no estoy proveyendo para ella. No estoy siendo cabeza de hogar, cabeza de matrimonio. Cuando en lugar de enseñar por qué determinada conducta o determinada actitud no es correcta, lo único que hago es empezar a gritar, a decirle, bueno, pero vos otra vez lo mismo. Eso es ser áspero. Eso es ser áspero. Cuando tomo las decisiones sin que me importe lo que mi esposa piensa, quizá le pregunto porque soy políticamente correcto y bueno, amor, ¿a vos qué te parece? Y después ni la considero. Mientras me cuenta estoy pensando en el partido de, no sé, el que sea. Eso también es amargarla. Así que el rol, lo que Dios diseñó para la familia es el liderazgo del hombre, cabeza de familia, cabeza de matrimonio, cabeza de familia también. Y para la mujer que se sujete voluntariamente, pero no solamente dijimos que el vínculo tiene que ver con maridos y mujeres, sino también con hijos. La palabra de Dios nos enseña una y otra vez la importancia del vínculo de los padres con los hijos. Claro, no es una relación de pacto como el matrimonio, pero Dios le dio a los padres la responsabilidad de criar a sus hijos, de instruirlos. Y con la responsabilidad Dios le dio también, ¿qué cosa? Autoridad. Autoridad. Por eso vamos a ver rápidamente en versículos 20 y 21 cómo el gobierno de Cristo se evidencia en nuestra familia en el vínculo filial, padres e hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como dijimos, vemos vez tras vez en la Biblia, de principio a fin, cómo Dios le dio autoridad a los padres para criar a sus hijos, les dio una responsabilidad. Deuteronomio capítulo 4 dice que los padres se deben asegurar y ser diligentes en instruir, en enseñar a sus hijos la palabra de Dios. En los proverbios vemos vez tras vez este padre que instruye a su hijo por medio de consejos, por medio de la palabra de Dios, instándole a que tema al Señor, a que tome decisiones sabias, a que no se aparte de la ley de Dios. Pero obviamente el pecado también afectó no solo el matrimonio, sino también la relación entre padres e hijos, y esto es evidente, porque si no, no necesitaríamos estos versículos. Por eso Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Algunas observaciones rápido aquí. Padres, la palabra padres ahí es más genérico, es como decir progenitores, y parece ser que hay una diferenciación entre versículo 20 y 21, porque el término padres ahí en versículo 21 es el que se refiere específicamente a los padres masculinos. Entonces, parece ser que hay una diferenciación aquí entre el versículo 20, que le está hablando a los progenitores, padres y madres, o sea que los hijos deben obedecer a los dos padres, y en versículo 21 parece ser que padres está hablando de el hombre. Tiene sentido porque, bueno, obviamente, como dijimos, el hombre es la autoridad final, hablando en términos humanos, en la familia. Y tiene sentido que el padre utilice esa autoridad de una mala manera,
como dice ahí, exasperando a sus hijos. Pero ahí en versículo 20, entonces, los hijos deben obedecer a sus padres, a los dos. Los dos tienen autoridad. Obviamente el padre es cabeza de hogar, dijimos, pero las madres tienen autoridad delegada por Dios también. O sea que tu hijo no puede decir, no, yo solamente voy a hacer acá lo que me dice papá. Ya veo una chancleta ahí volando, ¿no? No. Cuando venga papá voy a juntar la basura si él me lo dice. Bueno, otra chancleta. Bueno, eso es un extremo, pero muchas veces se distorsiona el concepto de autoridad y la mujer queda relegada ahí como, bueno, yo no tengo ni voz ni voto acá. Cuando llegue tu padre, en algunos casos sí, está bien. Cuando llegue tu padre, él va a hablar con vos, te va a disciplinar, etcétera, lo que sea. Pero en otros casos, no podés no decirle a tu hijo, no, eso no lo podés hacer. Va ahí, va a meter su dedo en el enchufe y no, yo no te puedo decir porque yo no soy la autoridad acá. No, eso es un extremo. Otro detalle aquí en el texto es que estos hijos ahí son creyentes. Son creyentes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar está hablando del contexto de la iglesia y es interesante esto que cuando se lee esta carta hay hijos presentes, seguramente niños, porque hijos en realidad abarca no solamente a los niños, sino también a los jovencitos, a todos los hijos que están en el hogar de sus padres y que se deben someter a sus padres. ¿Hasta qué edad? Bueno, hasta que se vayan de la casa de sus padres. Entonces, se da por hecho que aquí hay niños presentes. Y un detalle en el texto que aquí en la Reina Valera no se ve, pero cuando dice que esto agrada al Señor, quizá una mejor traducción sería porque esto es agradable en el Señor. Lo mismo que dijo, o parecido, como dijo en versículo 18 de las casadas, como conviene en el Señor. Bueno, acá la traducción sería mejor de esa manera, porque esto es agradable en el Señor. O sea que estos hijos están en el Señor. Es hermoso pensar en eso. Dice Samuel Pérez Millos, cuenta, bueno, no sé si cuenta siempre porque sería un poco aburrido que siempre cuente lo mismo, pero él dice que se convirtió de niño. No me acuerdo, ¿alguien se acuerda de la edad? No, bueno, no importa, pero de niño. Los niños pueden ser verdaderos convertidos. Como iglesia nosotros tenemos un ministerio que hacer de la predicación de la palabra para los niños. Obviamente eso no quiere decir que ahora ya el domingo que viene voy a traer un franelógrafo, bueno, seguramente saben lo que es, un franelógrafo con las... No, enseñamos la palabra de Dios para que todos puedan entender y los padres obviamente tienen un rol primordial en la enseñanza de sus hijos. Así que hijos, bueno, yo tengo uno solo, pero hijos de sus padres. El texto es muy claro. ¿Qué dice? ¿Deben obedecer a vuestros padres? A veces. No, en todo. Hijos, niños, jovencitos, deben obedecer a sus padres. Ninguno dijo amén, ningún niño dijo amén, gloria a Dios, nada, ¿no? Bueno. ¿En qué cosas debes obedecer? Dijimos, en todo. ¿Todo? Sí, todo. Obviamente la misma excepción, que ya la vamos a mencionar, pero la misma excepción que la sumisión de las mujeres. Si tu padre, tu madre, si tus padres te hacen pecar en algo, no debes hacerlo. Ahora, no dice debes obedecer a tus padres cuando quieras, o obedecer cuando tengas ganas. Aparte, ¿cuándo uno tiene ganas de obedecer a los padres? Nunca. Solamente cuando nos dicen, anda a comprar helado, ahí sí salimos todos rajando. Qué buen niño creyente que soy, qué buen joven creyente. Y nos reímos, pero la desobediencia realmente no es un juego, no es un chiste. No es una subcategoría o un cuasi pecado. Es tan grave que en Romanos capítulo 1, cuando Pablo habla de cómo Dios entregó al hombre a la inmundicia de sus pecados, habla de cosas tremendas, habla de injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, etcétera, etcétera. Y en versículo 30 dice, desobedientes a los padres. Este es el concepto que Dios tiene de la desobediencia, no es un juego. En 2 Timoteo 3, la desobediencia a los padres es una evidencia o una característica, mejor dicho, de los falsos maestros. Así que no es un juego. De hecho, en el Antiguo Testamento, la desobediencia, la rebeldía estaba castigada con la muerte. Obviamente no era que le decían a tu hijo, tendé la cama, decía, no, hoy no quiero tender la cama, y pum, lo apedreaban. No era así. Habla de algo sostenido, una característica de la vida de la persona. Este joven, este hijo, dice, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho, está hablando de algo sostenido, de una forma de vida. La palabra de Dios dice que debes obedecer a tus padres, no es un juego. ¿Sos un hijo de Dios? Debes obedecer a tus padres. ¿No sos aún un hijo de Dios? Primero te animamos a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Que no juegues con el hecho de venir a la iglesia domingo tras domingo, de que tus padres sean creyentes. Arrepentite y cree en el Señor. Pero si aún no sos creyente, debes obedecer a tus padres. Es el diseño de Dios. Cuando tus padres te dicen que no debes mirar la tele, debes obedecer. Si tus padres, ya siendo un poquito más grandes, te dicen que tenés que volver antes de determinado horario, debes obedecer. Si tus padres te dicen que no vayas a la casa de fulanito, debes obedecer y no le busques la vuelta, porque somos muy inteligentes para eso, ¿no? No fui a la casa de fulanito. Fui a la casa de sultanito. Bueno, pero sultanito es el hermano de fulanito, sí, pero yo fui a la casa de sultanito. O no juegues en la calle. Bueno, entendido. Y estaba jugando en la calle. ¿Qué haces jugando en la calle? No, estoy jugando en la vereda. No estoy en la calle. No le busques la vuelta. No manipules. No es la clásica, bueno, ¿puedo ir a jugar? No, hijo, no puedes. Bueno, a los 5 minutos, ¿puedo ir a jugar? No. Sí, anda, hijo, no pasa nada. Bueno, ahí hay hubo una falta de comunicación, hubo algo que no estuvo bien, pero lo más lógico sería, ¿le preguntaste a tu padre? Sí. ¿Y qué te dijo? Que no. Bueno, ¿para qué me preguntás? Ahí hay algo extra, ¿no? Hay una manipulación, hay algo que están intentando hacer. Y solo un detalle, hijos deben obedecer a sus padres, no a cualquier padre. Padres, no podemos darle órdenes a otros que no sean nuestros hijos. Obviamente hay un contexto. Si tu hijo está por ahí, fueron a comprar a Coto y le empieza a pegar patadas a la mercadería, va a venir el guardia y le va a decir que no le pegue patadas a la mercadería. Y bueno, le podés decir, pero es mi hijo y yo le doy órdenes. Sí, pero está en el supermercado y la mercadería no es ni tuya ni de tu hijo. Bueno, lo mismo ocurre acá, ¿no? Si tu hijo va a tocar la salamandra, un mayor le puede decir no toque la salamandra. Ahora, ese mayor no le puede decir, bueno, hace esto, hace aquello. Y ni hablar, obviamente, no puede. Lo que sí no puede hacer nadie más es disciplinar, eso está claro. Debes obedecer a tus padres, eso es lo que es consecuente con una vida en Cristo. Última, padres, no debemos exasperar a nuestros hijos. El término exasperar ahí habla de provocar, de irritar a nuestros hijos. Dice, me gusta como le dice un diccionario, es ser pendenciero, camorrista, me gusta esa palabra, ser un provocador.
La idea es no irritar a nuestros hijos. Ahora, de vuelta, hijos no pueden decir, bueno, el domingo dijeron en la iglesia que no me podés irritar, así que no voy a sacar la basura porque eso a mí me irrita. No, tenés que obedecer a tus padres. Pero padres, debemos, de vuelta, ese es el rol que Dios nos dio, de cuidar, de proveer lo que está por fuera de ese rol. No es bíblico, no agrada a Dios. Eso va a irritar a tus hijos. Es no ejercer un liderazgo autoritativo, esa es la idea. Carente de amor, con el deseo solamente de que me respondan a mí, de que me satisfagan a mí. Irritamos a nuestros hijos cuando ponemos expectativas que no son correctas, que no son bíblicas. Por ejemplo, no sé, hijo, este año te tenés que sacar todo 10 en el colegio. El boletín lo quiero todo 10, todo 10. Bueno, no se va a sacar todo 10, algo que sea un bocho. Irritamos a nuestros hijos cuando nada de lo que hace nos satisface, y eso muchas veces lo transmitimos de una forma que es muy dañino para ellos. Dañino no estoy hablando solamente del aspecto emocional y todo eso, sino que realmente hiere a tu hijo, hiere a mi hijo. Cuando dice, bueno, pa, te traje el boletín un 9.50, es una notaza que yo creo que nunca tuve en el colegio. Y vos le decís, sí, pero no es un 10. Me trajiste un 9.50, no es un 10. Bueno, está bien, pero la próxima tiene que ser un 10. No te satisface nada de lo que hace tu hijo. Deberías felicitarlo, deberías animarlo. Irritamos a nuestros hijos, los desalentamos, los desmotivamos, que es el punto aquí. En el versículo continúa diciendo, o termina diciendo, para que no se desalienten. Eso es lo que provoca. Ese es el resultado de que nosotros los irritemos. Los irritamos y los desalentamos cuando exigimos que hagan cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, que ellos ven que nosotros no hacemos. Le pedimos que lean la Biblia todos los días y nosotros la leemos los viernes porque se acerca el domingo, el lunes porque tenemos todavía el envío en el domingo y después no la leemos más. Pero nos ponemos duros, rígidos, cuando ellos no la leen. El diseño de Dios para los padres no tiene que ver con eso, tiene que ver con instruirlos, con criarlos, con amonestarlos. El versículo 4 de Efesios 6 dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino que debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. El modelo bíblico para los padres es la crianza en amonestación y disciplina. Ese es el modelo bíblico, amonestación y disciplina. Enseñanza, pero no es la disciplina y la amonestación de lo que nosotros creemos, sino que es la disciplina y amonestación del Señor. O sea, que no es que nosotros debemos crear nuestro propio hijo como nosotros queremos. Yo voy a hacer de mi hijo un campeón. Yo quiero que mi hijo sea arquitecto. Bueno, buenísimo. Yo quiero que mi hijo tenga éxito en el mundo, en el mundo empresarial. Yo quiero criarlo de tal manera que no cometa los errores que yo cometí. Bueno, algunas de estas cosas pueden no ser malas en sí, pero el punto acá es que nosotros no podemos criarlos como nosotros queremos, sino como Dios quiere, como Dios quiere. Obviamente hay aspectos en los que nosotros vamos a decidir y tomamos decisiones según lo que a nosotros nos parece correcto, diferente quizá a lo que otros hermanos en la iglesia piensan. Está bien, hay libertad en muchos aspectos, pero hay otros en los que no hay libertad. Hay otros en los que Dios dice esto es así y hay que hacerlo así. De esta manera nuestros hijos no se van a desalentar. Van a haber una coherencia entre lo que nosotros profesamos y lo que nosotros hacemos, y eso trae bendición. Cuando nosotros vemos que un testimonio
borra lo que la lengua dice, eso causa mucho daño, y cuánto más en nuestros hijos, cuánto más en nuestros hijos. Para terminar, estas cosas dijimos que en el texto paralelo, en Efesios 5, están subordinadas a la guía del Espíritu, a la sujeción al Espíritu. Y según Efesios 1:13, aquellos que tienen el Espíritu son aquellos que han puesto su confianza en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo para salvación. Esa es la forma, o mejor dicho, esa es la garantía que nosotros vamos a tener el poder para vivir de esta manera, para cumplir con nuestros roles, con el diseño de Dios, no a la perfección porque somos pecadores, pero sí con el poder de Dios en nuestras vidas. Así que si hoy estás en esta mañana y te ves reflejado por alguna de estas cosas, como seguramente todos nos vemos reflejados, sin el Espíritu de Dios en tu vida no vas a poder hacerlo. Pero aún más, si el Espíritu de Dios no vive en tu vida, eso es una indicación de que aún no conoces al Señor, de que quizá crees intelectualmente, pero no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en Cristo. La consecuencia de eso no es solamente que no vas a poder vivir de esta manera, sino que al morir te vas a presentar delante de un Dios santo y justo, que no va a pasar por alto tus pecados. Irás al infierno a pagar por la eternidad por cada uno de ellos. Pero Dios envió a su Hijo a este mundo. El Santo Hijo de Dios vino a este mundo en forma de hombre, tomando forma de siervo para ir a la cruz y cargar sobre sus hombros nuestra culpa, nuestro pecado, como cantábamos hoy. Por gracia Él cargó nuestros pecados. Lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por no cumplir con nuestros roles, con lo que tú has determinado para nosotros, de una manera sabia, de una manera buena. Señor, a lo mejor aquí hay personas que se están esforzando por hacerlo, que lo están haciendo bien, personas de las cuales podemos aprender. Yo te doy gracias por ello, Señor, por muchos de mis hermanos que se esfuerzan en amar a sus esposas, en criar a sus hijos, por mujeres que se someten gozosamente, voluntariamente, y por hijos que te obedecen y obedecen a sus padres. Pero, Señor, sin duda no lo hacemos de manera perfecta. Somos pecadores, aún hay rebeldía en nuestros corazones. Nos rebelamos contra ti, nos rebelamos contra tu diseño, y eso trae dolor a nuestras vidas, pero sobre todo y más importante, deshonra a tu nombre, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a glorificarte, Señor, con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, en nuestra familia, Señor. Te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.